Dice así el versículo 1, Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, pedimos que la exposición de tus palabras alumbre, nos haga entender. Pedimos que nos libres de distracciones, de todo tipo de distracciones. En nuestra mente especialmente, aún podemos estar atentos con nuestros oídos y con nuestras miradas, pero nuestras mentes divagan muchas veces, así que te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos permitas pensar en lo justo, lo puro, lo honesto, lo amable, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, lo que está siendo expuesto por medio de tu palabra. Y rogamos, Señor, que nuestros corazones sean renovados con las verdades del Evangelio, las verdades de Hechos capítulo 1, versículo 8, del hecho de que podemos ser testigos de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y oramos por la salvación de las almas que no te conocen, no solamente que puedan estar presentes aquí, pero también en esta ciudad, y que nuestra iglesia aquí en General Roca pueda ser testigo del Señor Jesucristo, de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión para la salvación y el perdón de pecados. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una iglesia con impacto en el mundo es el primer sermón de la última serie que nosotros tenemos este año, en el mes de noviembre, que es la misión de la iglesia, que tiene que ver justamente con el evangelismo o el evangelio que predica la iglesia. Y hablaba hoy con los que estábamos compartiendo la clase, que esto es el proceso de marcas saludables de una iglesia. Quizás no podemos recordar todo el principio de año, quizás tendríamos que poner un papel y recordar todo lo que hemos estado aprendiendo, pero no podemos desconectar una cosa de la otra, no podemos desconectar el evangelismo de la vida de adoración y oración de la iglesia, de la predicación expositiva, de la responsabilidad que tenemos de una teología sana. Ahí pueden atender a la familia. ¿Cómo están? La responsabilidad de tener una iglesia sana, de tener una teología sana, de tener un liderazgo espiritual. Todas estas cosas son importantes y aquí llegamos a el final y conectamos estos temas, pero especialmente, de hecho, este tema que vemos hoy, la importancia de ser testigos y la obra del Espíritu Santo, creo que está relacionado con lo que nosotros aprendimos el domingo pasado, que tenía que ver con la obra del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios como medio para controlar nuestras vidas, que en definitiva es la obra del Espíritu Santo, lo que predicó el pastor Jody LeBlanc el domingo pasado. Así que es excelente que lo estamos viendo, porque vamos a compartir 4 cosas de Hechos capítulo 1, versículo 8, verdades que están contenidas en este texto y en el contexto que estamos viendo. Y lo primero que quiero recordar es que el libro de los Hechos es un libro, Hechos de los Apóstoles. Muchas de las Biblias tienen como ese título, Hechos de los Apóstoles. La mía solamente dice Hechos. Pero muchos han dicho, y es cierto, que se puede decir que son los hechos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo y la mención del Espíritu Santo es absolutamente clara en el libro de los Hechos, más que en otras porciones del Nuevo Testamento.
es la obra del Espíritu Santo, y por eso queremos relacionar el impacto de la iglesia en el mundo con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. 4 cosas. La primera, quiero que observen en forma general que la pasión del Espíritu Santo es la gloria de Cristo. La pasión del Espíritu Santo es la gloria de Cristo. Ya Cristo dijo en el Evangelio de Juan, hablando a los discípulos cuando Él se iba a ir, que el Espíritu Santo iba a ser enviado y que el Espíritu Santo iba a tomar de lo que es de Él, de Cristo, y lo iba a dar a conocer a sus discípulos. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Os enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté en vosotros. Estará con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa. Cuando Jesucristo sopló a los discípulos, recibir el Espíritu Santo. O sea que es una preparación que Cristo dio, una antesala a lo que va a ser en el libro de Hechos. Y cuando uno lee el libro de Hechos, observa que el poder del Espíritu de Dios y la manifestación del Espíritu de Dios, más allá de las señales que fueron las señales de los apóstoles y que ya cesaron, están presentes como una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Entonces, la mayor demostración activa del deseo y la dirección del Espíritu Santo la encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y repito, es la mayor manifestación activa, el movimiento del Espíritu Santo, porque también lo vemos de una forma subjetiva a través de las cartas que se escribieron en la inspiración del Nuevo Testamento, pero una forma activa, visual, a través de una narrativa, lo encontramos en el libro de los Hechos. Es absolutamente evidente que el Espíritu Santo está obrando en una forma crucial para la salvación de las almas y la extensión de la gloria de Cristo. La pasión del Espíritu Santo es la gloria de Dios y la exaltación de Cristo para que se haga conocida a todo el mundo. Si ustedes quieren responder a esta pregunta y les preguntan, ¿cuál es el deseo más grande del Espíritu Santo como lo encontramos en la Biblia? La respuesta es, la pasión y el deseo más grande que se revela del Espíritu Santo en las Escrituras es que la gloria de Cristo y la gloria de Dios sea conocida. Eso lo vemos no solamente en el libro de los Hechos, pero lo vemos a través de toda la Escritura. Es como un hilo que va atravesando toda la Biblia. En el libro de Números, en el capítulo 14, cuando Dios está por disciplinar a la nación de Israel por causa de que ellos habían desobedecido y no le habían creído, Él, antes de esta condenación o de este juicio, dice en Números capítulo 14, versículo 20 y 21, así: entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. E Israel todavía no había predicado, no había sido la nación que estaba dando a conocer el reino como fue en el tiempo de oro, en la época de oro de David y Salomón. Todavía no había ocurrido esto. Sin embargo, Dios estaba anunciando ya que su gloria llenaba toda la tierra. Y esto está en concordancia con el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y en el capítulo 2 y el versículo 4, que dice así: he aquí no tengo bien el versículo, es capítulo 3, por eso lo digo de memoria siempre porque me equivoco en la cita, pero habla de que la gloria de Dios, aquí está, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo es del monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Se acuerdan cuando David enfrentó a Goliat en 1 Samuel 17? Goliat dijo que lo iba a aniquilar a David y David dijo, yo te voy a cortar la cabeza para que todo el pueblo y todas las naciones sepan que hay Dios en Israel. El Salmo 96, versículo 1 al 3, nos dice así la Escritura, Salmo 96, versículo 1 y 3, es un coro que usualmente en algún momento cantamos: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Mateo capítulo 28, versículo 19, Cristo quiere que el Evangelio se predique a todas las naciones.
Marcos capítulo 13, versículo 10 dice que el Evangelio se predicará a todas las naciones. Y Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice que Dios ha redimido a su pueblo de todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿De qué forma el Nuevo Testamento nos señala puntualmente qué es la gloria de Dios? Algo que estuvimos considerando, esto en este caso en Regina, el domingo pasado. Pero así dice la Escritura, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. El Evangelio se ve y se observa en la persona de Cristo. El Evangelio es la gloria de Cristo. Y la manera de encender la llama del Evangelio es por medio de la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo en capítulo 1 de Primera de Corintios y el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré a los sabios, la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Luego dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Luego Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La pasión del Espíritu es la gloria de Cristo. Y la gloria de Dios se ve a través de toda la Escritura. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. No dice toda la tierra está llena de tu santidad, dice toda la tierra está llena de su gloria. Y ese es el propósito del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos se ve de una manera contundente. La pasión del Espíritu es la gloria de Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo relaciono con lo que aprendimos el domingo pasado? Porque hablamos de la llenura del Espíritu, hablamos de ser llenos de la palabra y escuchamos, ¿se acuerdan? De Efesios capítulo 5, de Efesios capítulo 4 y de 1 Tesalonicenses capítulo 5, que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo o podemos apagar al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Apagamos el Espíritu Santo cuando nosotros dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo tiene para nosotros un mensaje particular en Hechos capítulo 1. Y los discípulos de Cristo, en segundo lugar, deben ser testigos de esta gloria. Fíjense, Cristo llama a sus discípulos. Sabemos, cuando antes de que Cristo subió a los cielos, les encomendó la gran comisión. Y les habla en versículo 5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Esto es un hecho tremendo, es una promesa. El Espíritu Santo va a venir a ellos. Pero los discípulos, ¿qué hacen? Los discípulos comienzan a tener una idea de que quieren sacarse las dudas sobre asuntos escatológicos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dice, básicamente, a ustedes no importa, eso no es necesario que ustedes lo sepan ahora. El Padre sabe, Él lo puso en su sola potestad, pero ustedes, escuchen de vuelta, me van a ser testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Yo les dije que el Espíritu Santo les va a bautizar, pero nosotros queremos saber qué va a pasar en el futuro. No, ese es el problema ahora. El asunto más importante ahora es que ustedes van a ser testigos y el Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas para que ustedes sean testigos. No tienen que estar preocupados por lo que va a pasar o cómo va a ocurrir. No es algo que tienen que interesarse en saber ahora.
Como mencioné esta mañana, hoy día muchos discuten tanto sobre asuntos escatológicos, sobre qué va a pasar, sobre el milenio, sobre Israel, si es real, si no es real, si qué fue, si las promesas, y la gente se preocupa más de eso que de predicar el Evangelio. No estoy diciendo que no tenemos que examinar esas cosas, pero estoy diciendo que aquí, en cuanto a Cristo, no es el punto principal. No es el punto principal que quiere destacar el libro de los Hechos, y no es el punto principal sobre el cual uno tiene que ser testigo. Los discípulos estaban mal direccionados. Y es crucial que los discípulos entiendan cuál es la intención y el deseo del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Necesito que sepan cuál es el propósito del Espíritu Santo, que es glorificar a Cristo. Y la obra de Dios la tienen que hacer ustedes. ¿Cuál es la obra de Dios? Bueno, uno diría, la obra de Dios es que nosotros sepamos qué va a pasar en el futuro. La obra de Dios es que nosotros sepamos, entendamos las profecías. Bueno, vamos a ver cuál es la obra de Dios, según el Señor Jesucristo en Juan 6:29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra que nosotros tenemos que entender, pero para esta obra, que la gente entienda que Cristo es el Salvador del mundo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo está diciendo a los discípulos. Tienen que dar a conocer, tienen que ser testigos. Ahora vamos a ver el tema de ser testigos. Pero la obra de Dios no se puede hacer sin el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no antes de esto. Entonces, la pasión del Espíritu es la gloria de Cristo. Los discípulos de Cristo deben ser testigos de esta gloria. Y el Espíritu es el que empodera a los discípulos para ser testigos, para dar a conocer la gloria de Cristo. El poder de Dios se despliega a través de los hombres y a través de las mujeres que han creído. Versículo 1:8 es claro, ustedes van a recibir poder, ustedes son los que van a recibir poder. En capítulo 3 y el capítulo 4, el versículo 31 dice, lo vimos hace un tiempo sobre cómo la iglesia enfrenta la tribulación, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay una pequeña coma ahí, inmediatamente dice, ¿qué pasó cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El resultado de la llenura del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo, inmediatamente fue no descubrir asuntos escatológicos, no saber entender todo lo que iba a pasar en el futuro, sino que ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes me acompañen con sus Biblias, porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo despliega su poder en las personas o su movimiento en las personas en el libro de los Hechos. No es algo que lo vemos en otro lado. Acompáñenme al capítulo 8, ya lo vemos aquí recién en 4:31, en 1:8 y en versículos anteriores también, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a ir buscando. Pero en capítulo 8, versículo 29, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No dice el Señor arrebató a Felipe, dice el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, porque el Espíritu de Dios había dicho a Felipe que hablara. Capítulo 9, versículo 17, cuando es la conversión del apóstol Pablo. Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 31 de capítulo 9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo
19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo, el Espíritu Santo yo los he enviado. En capítulo 11, versículo 12, Pedro está contando a la iglesia lo que pasó allí en Cesarea y dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Capítulo 13, versículo 4. Ministrando estos al Señor, los nombres que están en versículos 1 y 2, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Capítulo 16, versículos 6 al 9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es la obra ahí del Espíritu Santo y Dios, el Padre. Y en capítulo 19, versículo 21, esto es la inclinación del apóstol Pablo, claramente una guía del Espíritu Santo. Dice en capítulo 19, versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y Pablo dijo también en otra oportunidad que el Espíritu estaba guiándole a esto. Estos versículos nos muestran que el Espíritu Santo despliega su poder y su ministerio usando a los discípulos, ¿para qué? Para alcanzar a las personas con el Evangelio. Lo que Cristo dijo que iba a pasar en Hechos 1:8, que finalmente ocurrió en Pentecostés, esto es lo que se ve una y otra vez en el libro de Hechos. ¿Y cuál es el propósito? Y aquí es donde estamos acercándonos a nuestra propia necesidad y aplicando nuestra vida. Porque Cristo dijo, ustedes me serán testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa frase, me seréis testigos, es como que uno llega a la punta, a la cima si este texto fuera una montaña, esta sería la cima. Y me seréis testigos. Va a venir el Espíritu Santo con poder y me seréis testigos. Este es el punto principal, es lo que quiere destacar, ser testigos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser un testigo? ¿Qué son los testigos? Son personas que saben algo que ha visto o que ha oído. El testigo es alguien que ayuda a establecer hechos objetivamente a través de una observación verificable, y esta es la razón por la que en un juicio le dice jura decir la verdad y nada más que la verdad, o cuando llaman a alguien a testificar o tiene que presentar una denuncia y tiene que escribir, usted que estaba, cuál es su nombre, qué vio, qué sabe, usted estaba en ese lugar, hacen preguntas específicas que tienen que ver o que se esperan respuestas de una persona que observó algo, que vio algo, que escuchó algo o que va a decir algo. Son testigos objetivos de una observación verificable. Entonces, ¿por qué Cristo dice que cuando venga el Espíritu Santo serían testigos? ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Qué es lo que ellos podían verificar? ¿Qué es lo que ellos sabían? Bueno, 2 apóstoles, Pedro y Juan, escribieron esto, y son los mismos que vamos a leer en Hechos en un momento, pero escribieron de esta forma. Ellos dijeron, Juan dijo esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y repite, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Somos testigos de lo que hemos visto y oído. Ese es Juan. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En 2 de Pedro 1:17, cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz, y ahora está escuchando, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros también palpamos. De hecho, Juan habla en plural. Lo vimos, lo oímos, lo palpamos. Pedro dice, nosotros vimos su gloria, nosotros escuchamos esta magnífica voz, nosotros estábamos con Él. Somos testigos objetivos de algo que sabemos y que es absolutamente verificable. La diferencia con los apóstoles y nosotros es que ellos fueron testigos de la palabra viva. Nosotros somos testigos de la palabra escrita. Todo lo que nosotros sabemos de Cristo, lo sabemos no porque lo vimos, no porque lo escuchamos, no porque lo tocamos, sino porque por medio de la fe creemos el Evangelio de las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y predicamos este Evangelio. Somos testigos de algo que sabemos que es verdad a través de la Biblia. Y yo quiero que vean cómo ocurrió prácticamente. Ahora vamos a trasladarnos otra vez al libro de los Hechos, como si nosotros estuviéramos ahí, porque las verdades que dijeron los apóstoles cuando ellos hablaron de ser testigos, de Pedro y Juan, son aquellas que nosotros tenemos que trasladar a nuestra experiencia, porque son principios universales. Ellos en forma física, nosotros a través de la Escritura, pero las reacciones y la obediencia y la forma que ellos se comportaron tiene que ser exactamente igual a nosotros, porque estamos diciendo lo mismo que ellos con más de 2000 años de diferencia. Observen, acompáñenme a Hechos capítulo 5, versículos 27 al 32. Pedro y Juan son perseguidos, son llevados ante el concilio por predicar. Y les dicen, no tienen que hablar más. Dice en versículo 27, Hechos 5, cuando los trajeron, lo presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, aquí empieza a explicar lo que ellos son testigos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y ahora subrayen este texto. Si recibieron y tienen todo el hilo de lo que vengo diciendo, fíjense lo que dice. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los discípulos son testigos con el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo obraba en la salvación de las personas y también a través de los milagros, lo sabemos por Hechos, por Hebreos, lo leímos hoy, capítulo 2, con muchas señales, demostraciones de poder. Son testigos, es la verdad, es el Evangelio. Han asimilado en capítulo 5, los discípulos ya han asimilado cuál es el deseo y el propósito del Espíritu Santo, que es dar a conocer la gloria de Cristo. En este momento que el Espíritu Santo viene, ellos ya están entendiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo y es lleno de la palabra,
lo que quiere hacer, o lo que no quiere hacer, mejor dicho, es entristecer al Espíritu Santo y no quiere apagar al Espíritu Santo. Y como son llenos del Espíritu Santo, lo que hacen es hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que es dar a conocer la gloria de Cristo. Y eso es crucial para una pasión genuina por la salvación de las almas. ¿A qué me refiero? Nosotros no buscamos hacer adeptos para nuestra iglesia. Nosotros no buscamos tener más miembros en nuestra iglesia. Nosotros queremos transformar a pecadores sin Cristo en pecadores adoradores de Cristo. Esa es la razón por la que nosotros damos a conocer la gloria de Cristo. Queremos transformar a pecadores sin Cristo en adoradores de Cristo. Queremos que esa pasión de Dios por su gloria, desde el libro de Números que leímos y antes, hasta el libro de Apocalipsis, todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación, nosotros podamos trabajar juntamente con la pasión del Espíritu Santo para que las personas puedan glorificar a Dios en el momento que la persona se convierte, en el momento que la persona escucha el Evangelio y se arrepiente de sus pecados. Está dando gloria a Dios porque está creyendo en el mensaje de Cristo, está creyendo en su Hijo. No le hace a Dios mentiroso, le honra, y ese es nuestro trabajo, pero para eso tenemos que ser testigos. Ahora noten en Hechos capítulo 4, vamos hacia atrás y hay una razón de esto. Observen en Hechos capítulo 4, es muy similar. Versículo 18 al 20, también están siendo llamados para que no hablen más. Dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que no quieren? Que sean testigos. Mas Pedro y Juan, respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, el énfasis en este texto es la obediencia, pero la obediencia está relacionada directamente a la necesidad de decir lo que ellos sabían. El testimonio en Hechos 4 claramente está asociado con la obediencia a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Por eso lo que quiero decir es que no evangelizar es un asunto serio para nosotros. No hablar de Cristo es un asunto serio. Y cuando pensamos que apagamos el Espíritu o que entristecemos el Espíritu, usualmente pensamos, ¿y cómo ando en mi vida privada? ¿Y cómo estoy en mi relación con el Señor? Y yo no debo hacer esto en mi trabajo, no debo hacer el otro. Y lo hacemos en menudencias, en cosas de nuestra vida privada, pero no estamos pensando que estamos entristeciendo al Espíritu de Dios y estamos apagando al Espíritu de Dios, porque hacete la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que claramente le presentaste el Evangelio a una persona? Estamos en falta. No estamos extendiendo la gloria de Dios. Y la Biblia dice que no podemos ser desobedientes, dejando de decir lo que tenemos que decir. Y la iglesia tiene que extenderse y se va a extender a través de la evangelización. Entonces la obediencia tiene la garantía segura del poder. ¿Qué hace un testigo? Un testigo, ya expliqué lo que es un hombre, una persona que declara los hechos. Pero ¿qué hace un testigo? ¿Cómo da a conocer el testigo los hechos? Generalmente con su boca. Si no es mudo o no puede hablar, generalmente lo hace con su boca. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de obediencia, y nosotros hablamos de una obediencia que tiene garantía del poder del Espíritu Santo, este es el texto que a mí me gusta. Salmo 81:10. Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. El problema es que no abrimos la boca. Dice de Felipe, Hechos capítulo 8, y abriendo su boca, le anunció el Evangelio de Jesús. O comenzó a decirles, hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca. En tu trabajo, y pues no sé qué va a pasar. Solamente abrí la boca y expresá esto. El Espíritu Santo
obra de esta manera. Y aquí tengo que usar la misma ilustración que usé esta mañana, que la compartí en el retiro de hombres y la compartí esta mañana acá, porque me encanta a mí me emociona. Hace unos meses, unas semanas atrás, nos visitó una familia de Rincón de los Sauces. Es un pastor de una iglesia que no es sana, pero que él ha descubierto las doctrinas sanas y se quedó allí y está predicando el Evangelio a más de 90 personas. Estaba Mariano conmigo, estábamos charlando allí. Y me dice, ¿sabe, pastor? Nosotros hicimos una campaña evangelística. Cientos de personas había, se convirtieron 2. Y en ese momento yo empecé a preguntar. Le pregunté a todos los líderes, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y el problema es que nosotros no predicamos el Evangelio. Le decimos a la gente que levante la mano, le decimos a la gente que venga adelante, le preguntamos a la gente que siente, le preguntamos a la gente, le decimos que tome la decisión por Cristo, que haga la decisión, pero la gente, nada. Y entonces empecé a estudiar la Escritura y empecé a descubrir el Evangelio, que Dios es santo, es creador, es soberano, que el hombre es pecador y que un día va a dar cuenta delante de Dios santo, soberano y creador, que Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó, y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces vino la expresión que más me gusta de la charla, y él dijo así, yo tengo que probar esto. Yo voy a probar, dijo. Y estaba en su camioneta de trabajo con un compañero de trabajo, y entonces este compañero dice, todo tatuado, su esposa era una mujer que se dedicaba al tatuaje profesional, estaba con toda la parte esotérica y que la piedra, la fuerza y todas esas cosas que hoy día tienen, de todas esas piedras de sal y qué sé yo, todo eso que hace energía. Y ahí estaba en la camioneta y teníamos 45 kilómetros. Y Marcelo, es el pastor Marcelo, dice, ¿vos qué crees de Dios? Tenemos 45 kilómetros. A mí Dios no me importa la iglesia mucho. Dice, ¿me dejás que te diga? Y dale, dice. Y entonces empecé. Dios es soberano y empezó a hablarle. Y ahí 45 kilómetros. Y entonces de repente lo miro y él estaba en la ventanilla mirando para el lado y de repente veo que hace así. Y se saca las lágrimas. Él que no quería saber nada. Y llegamos, ni una sola palabra y a los 2 días me dice, Marcelo, ¿cuándo son las reuniones en tu iglesia? Y vino un domingo, y después vino su señora, y vino otro domingo, y otro domingo, y otro domingo. Convertidos, allí están en la iglesia. Solo porque el pastor Marcelo dijo, esto lo tengo que probar. Nosotros que conocemos el Evangelio, ¿cuánto probamos abrir nuestra boca y decirle a la gente esto? Testigos. El testigo puede hablar en un juicio y los otros que están allí decir, ¿quién sos vos para decir? Yo, es lo que yo vi. Este venía por la derecha, el otro venía por allá, este lo chocó, es lo que yo vi. Pero no sabe, perdón, pero yo soy testigo de lo que vi, esto es lo que yo sé. Nosotros sabemos que Dios es santo. Nosotros sabemos que Dios es creador y es soberano. La Biblia lo enseña. Sabemos que el hombre es pecador. Tenemos cientos de textos para mostrar esto. Tenemos cientos de textos y el Evangelio, 4 evangelios para mostrar que Cristo murió. No tenemos que probar nada, tenemos que decirlo. Y tenemos cientos de textos que nos enseñan que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados y que tiene que creer en Cristo. Testigos solamente, pero no obedecemos. ¿Cuándo obra el Espíritu Santo y por qué nosotros? ¿Por qué un testigo no hablaría? Porque no está seguro de lo que vio. No está seguro de lo que vio. Para que nosotros estemos seguros de lo que vemos, tenemos que recurrir a la Escritura otra vez y refrescarnos la memoria. Y una de las cosas que nos refresca la memoria de lo que es seguro es Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Te tiene que refrescar la memoria. No vas a hablar, no vas a presentar un producto que se echa a perder a los 2 días. Es el poder de Dios para salvación. No solamente esto. Cuando tenemos la seguridad de lo que dice 1 Corintios 1, 18 y 24, que la palabra de la cruz es poder de Dios. El Evangelio
es poder de Dios para salvación. Pero la palabra de la cruz, es decir, cuando nosotros no anunciamos acerca de una iglesia y que venía a la iglesia que te va a sentir mejor, sino que anunciamos que sos pecador y la cruz de Cristo, su sangre derramada, la culpa de nuestros pecados en maldición sobre la persona de Cristo, la sangre de Cristo, eso es lo que te da perdón. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder del Evangelio. Y como cantamos, el poder de la cruz está en la persona de Cristo. Solo tenemos que abrir la boca y enseñarlo. Así que, repaso rápidamente, la pasión del Espíritu es la gloria de Cristo. Los discípulos de Cristo tienen que ser testigos de esta gloria. El Espíritu Santo empodera a los discípulos para dar a conocer la gloria de Cristo en obediencia, siguiendo lo que es el testimonio del Espíritu. Y finalmente, la iglesia de Cristo testifica de su gloria. Dice el texto, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro que eso tenía que ver con una locación, porque ellos estaban en Jerusalén. Básicamente lo que está diciendo Cristo es, empiecen donde están. Y yo creo que eso tiene una aplicación a nosotros, que tenemos que empezar donde estamos. Cuando yo comencé a buscar al Señor a los 17 años, yo fui a visitar a todos los familiares del lado de mi mamá que no conocían el Evangelio. Me senté en la mesa con ellos y les hablé a mis tíos y les hablé a mis primas y les prediqué el Evangelio a todos ellos. Gracias a Dios, de la parte de mis padres eran cristianos, están con el Señor todos ellos. Más algunos primos que no están aquí. Pero tuve que hacerlo con ellos. Tuve que empezar por mi Jerusalén. Me senté con ellos y les hablé del Evangelio. Les expliqué lo que Cristo había hecho. Esa era mi Jerusalén. Y luego es progresivo. Judea, Samaria. Empezamos a conocer personas que tienen un amigo, que tienen un familiar, que tienen otra persona. Y empezamos a extender más. Y bien, al final, hasta lo último de la tierra. Esto significa que vamos a testificar donde nosotros no podemos llegar. Y esto lo hace la iglesia a través de las ofrendas. Esto lo hace la iglesia a través de apoyar misioneros. Orar por los misioneros. Esta mañana terminamos la reunión en Regina y recibo una foto del pastor Jake, que todos ustedes conocen ya, una foto de una iglesia de casi 3.000 personas con una pantalla gigante. Están Ricardo y Silvina en la foto y dice, hoy estamos orando por ustedes. Y eso es precioso, a tan lejos. Los macedonios de 2 Corintios 8 no tenían plata, pero ellos de su profunda pobreza hicieron todo lo posible para enviar una ofrenda a otros que no tenían. Y la iglesia de Roca puede ser una iglesia que puede extender el Evangelio más allá del valle, más allá del conocido de Argentina, es hasta el fin del mundo. Esto se hizo realidad y este proceso para los discípulos tiene los mismos pasos que para nosotros. Somos encomendados, me seréis testigos. Esperaron que el Espíritu Santo obrara en sus vidas. Nosotros lo hacemos a través de meditar en la Escritura y volver a repasar el Evangelio. Estuvieron orando 120 hasta que el Espíritu Santo viene. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos tuvieron poder y ellos fueron a predicar. Nosotros ya tenemos el Espíritu de Cristo. En el momento que nos convertimos, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Llamamos a nuestro Padre, Abba Padre. Ya está en nosotros. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, somos hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es abrir la boca y hablar. Abre tu boca, yo la llenaré. Habla a tus compañeros, habla a tus familiares. Simplemente donde encontrás un momento, decirle, mira, te quiero compartir esto. Puedes usar un folleto, pero abramos nuestras bocas. Hablemos de Cristo. Usemos nuestro tiempo, organicémonos para predicar. Hagamos algo juntos para extender el Evangelio en la ciudad de Roca. Para que nosotros al abrir nuestra boca veamos gente en la plaza, en nuestros compañeros o personas con que podamos hablar. No tenemos que convencerlos, no tenemos que golpearnos la cabeza, solamente tenemos que abrir la boca y decirle a esos estudiantes del IUPA o lo que sea, mira, Dios te ama, Cristo murió por tus pecados, vas a dar cuenta delante de Dios. Y por ahí surge la conversación y podemos abrir la Escritura y podemos hablarles más. Solo tenemos que abrir la boca. Me seréis testigos. Tenemos que extender y ponernos al lado con el Espíritu Santo, como los discípulos somos testigos y el Espíritu Santo también de estas cosas y queremos ser obedientes. Y eso es porque Dios nos ha dejado aquí como iglesia en General Roca. Que Dios nos ayude a ser diligentes, no entristecer y no apagar el Espíritu Santo y realmente decir que
somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de la palabra, con convicción, y no solamente como un aspecto doctrinal, sino que lo mostramos con nuestra obediencia a predicar el Evangelio. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te agradecemos por estas verdades. ¿Cuánto necesitamos recordar que somos testigos de Cristo? El Espíritu de Dios está en nosotros. Ya tenemos este poder. Solo queremos abrir nuestra boca y anunciar el Evangelio de Jesús. Como el pastor Marcelo dijo, yo voy a probar, yo voy a abrir mi boca y voy a anunciar. Qué precioso testimonio de tu poder, de la humildad, de la sencillez, de confiar como un niño en lo que tu palabra dice y ver los resultados en la salvación de las almas. Que dejemos de lamernos las llagas y comencemos a testificar de Cristo a todos los que tenemos delante nuestro y a nuestros familiares, compañeros de trabajo y quienes pongas en nuestro camino. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.